Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Por ese lado, muchas gracias. En este momento yo voy a hablar con ustedes sobre cuál es el origen de los prejuicios raciales, los estereotipos negativos y, por qué no, el clasismo en Colombia. Todos sabemos que Colombia es una de las naciones más hermosas cuando se habla de la parte sur del continente americano, la cual está rodeada por un lado de las hermosas aguas del Mar Caribe, pero también las aguas del Pacífico. Cuando hablamos del racismo, discriminación racial, xenofobia, prejuicios raciales, estereotipos negativos y el clasismo en América Latina, son problemas viejos con nombre nuevo, que vienen siendo arrastrados desde la creación de muchas de estas naciones, los territorios que anteriormente eran parte de las colonias españolas en el Nuevo Mundo, promovidos y perpetuados por los grupos de la élite blanca en esas nuevas naciones. Y Colombia, como toda nación, no se escapa de esa historia, dado su pasado histórico, en relación al sistema esclavista que vivió esta nación. Ahora no. Desde mi punto de vista, el génesis de muchos de estos problemas étnicos raciales que existen en muchas naciones latinoamericanas tiene su origen en un sistema esclavista, cuyo remanente todavía es parte de la conciencia colectiva de los pobladores en cada una de estas naciones, donde los primeros negros esclavos y sus descendientes y la población nativa fueron y siguen siendo considerados como personas de segunda clase. Todos tenemos diferentes opiniones con respecto a la población negra y la forma en que son vistos por otras razas, pero lo más importante es cómo nos vemos nosotros mismos en relación a ellos y buscar las razones que están detrás de los prejuicios étnicos raciales que existen en muchos de nosotros cuando hablamos de la población negra en nuestros países. Todo de una forma u otra somos responsables de perpetuar, ya sea por ignorancia o por miedo, estos prejuicios en contra de una población que históricamente en todos los países latinoamericanos siempre ha ocupado el escalón más bajo dentro de la estructura social, económica, política, y más cuando esta población marginada no posee poder político, pero mucho menos el poder económico, pero mucho menos programas de gobiernos que ayuden a esta población a salir de estos altos niveles de pobreza y exclusión social, la cual ha estado ocurriendo durante siglos. Es cierto que existen diferencias reales entre nosotros, los miembros de la raza humana. Y cuando analizamos las diferencias entre los diferentes fenotipos en cuanto a nuestra apariencia, que dio lugar a la división o subgrupo en base a estos fenotipos visibles, lo que todos conocemos en el día de hoy como los diferentes grupos raciales. Pero esa no es la diferencia entre nosotros, es el génesis de todos los problemas. Es más bien nuestra negatividad a reconocer esas diferencias y examinar las distorsiones, las cuales son el resultado de estas diferencias raciales y sus efectos que tiene sobre el comportamiento humano y las expectativas y estereotipos asociados a este tipo de diferencias. El racismo, la creencia en la superioridad inherente de una raza sobre la otra, todo lo demás y con ello el derecho a la dominación, es una meta en la vida en la que cada uno de nosotros podemos sacar o aceptar esta distorsión de nuestra vida, al mismo tiempo que reconocer, recuperar y definir esas diferencias que fueron impuestas y los efectos negativos que está produciendo en la comunidad afrodescendiente colombiana. Es algo que nosotros tenemos que analizar seriamente si queremos cambiar. Primero, la perspectiva de vida, la forma de vida y la visión que el negro afrocolombiano tiene de sí mismo en una sociedad mayormente controlada por gente mestiza o de raza blanca. En algún lugar, en el borde de la conciencia, en lo que yo llamo una norma mística, donde cada uno con una mano puesta en nuestro corazón siempre dice yo no soy,
Y con esa norma mística, es la trampa de que el poder mantiene dentro de la sociedad cuando no queremos admitir la existencia de esta distorsión histórica impuesta en cada uno de nosotros cuando prestamos más atención a nuestras diferencias que aquellas cosas, aquellas cualidades, aquellas características, aquella visión, pero también aquel tipo de necesidad y aspiraciones que todos nosotros tenemos, nuestras diferencias raciales. En este momento, cuando se habla de Colombia, realmente es lo que está creando esa división, no tanto en clase, pero también en perspectiva, pero también en cómo el colombiano se ve a sí mismo, si se ve como una nación integrada donde todos los grupos étnicos tienen igual derecho, igual capacidad y la misma oportunidad de crecer. Es una visión que solo se cambia cuando nosotros apartemos hacia un lado esas diferencias raciales y simplemente aceptar que todos como colombianos tenemos el derecho a vivir en una nación que simplemente llene las necesidades de todos los ciudadanos. Claro, nosotros debemos aceptar y entender que como ese pasado esclavista afecta a la psique de la población negra y sus descendientes, sintiéndose una especie de como oprimidos o como que son inferiores, pero también afecta a la población blanca, los cuales se sienten como esa percepción de que ellos son superiores, pero también son los opresores. Es algo que debemos analizar y buscar la forma de curar esas heridas históricas que todavía son parte de la población afrodescendiente a través de las legislaciones o algún tipo o leyes que sean eficaces. No solo leyes cosméticas, simplemente para llenar las necesidades internacionales, cuando se habla de la diferencia en cuanto a la posesión de riqueza que existe entre los negros y los blancos en una sociedad tan hermosa y con tanto avance tecnológico y social como la sociedad colombiana. Como la segregación étnico-racial autoimpuesta por los negros en Colombia. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Tal vez una de las razones por las cuales la mayoría de la población afrocolombiana, o lo que algunos llaman la población negra, la mayoría de ellos están simplemente ubicados en la zona de las costas, muchas veces en aquellas provincias o en aquellos barrios donde la pobreza se impera y donde la falta de incentivo para los muchachos jóvenes de raza negra no se siente. Existen muchos barrios de las grandes ciudades en la parte del norte y el Pacífico de Colombia, los cuales contribuyen a los altos niveles de pobreza, pero también la pobre educación en la población. ¿Cuáles pasos serios está haciendo el gobierno para introducir dentro del gabinete como una figura principal algún tipo de ministerio representante de la población afrodescendiente? Y, ¿por qué no también incluir a la población indígena en aquellos puestos clave de dirección, como una forma de que tanto el negro colombiano y la población indígena se sientan representados en el gobierno en su totalidad? Porque yo tengo la creencia que para el exterior nosotros damos la visión de que todos los colombianos son de raza blanca, o otros dicen que son mestizos, pero la realidad es que la proyección que nosotros tenemos del colombiano en el exterior es que todos son de raza blanca, relegando a un segundo plano a la población indígena, pero también a la población afrodescendiente. Y yo creo que es tiempo de que a los grupos minoritarios se les dé cierta importancia, pero también se les dé lo que yo llamo cierta notoriedad en cargos que puedan influenciar cualquier tipo de política que de una forma u otra afecte positivamente a estos grupos minoritarios en Colombia. La discriminación racial en Colombia fue prohibida en el 2011. Sin embargo, la discriminación sigue siendo generalizada y los afrocolombianos todavía están en la parte inferior del orden social, político y económico. Pero, ¿qué está haciendo realmente el gobierno para cambiar los prejuicios raciales y la discriminación laboral en contra de la población afrodescendiente? Pero ¿y por qué no? También contra la población indígena, que en este momento se le hace muy difícil conseguir cualquier tipo de empleo, producto de los altos niveles de la práctica discriminatoria que tienen los empleadores. O sea, cómo el gobierno colombiano va a corregir ese tipo de situación discriminatoria en contra de los negros y en contra de la población indígena. Son respuestas que solo la clase política
compuesta en su mayoría por gente de raza blanca y mestizo, pueden responder si realmente tienen el interés de incorporar estos grupos poblacionales al aparato productivo de la nación, pero no de una manera cosmética, no, de una manera efectiva, que ellos se sientan incluidos, que ellos son parte del aparato productivo de la nación colombiana, no simplemente ese tipo de medidas cosméticas, simplemente para complacer a los organismos internacionales, quienes muchas veces se quejan por los altos niveles de discriminación y prejuicios raciales que existen en contra de las minorías. En Colombia los negros son discriminados sistemáticamente cuando el gobierno no le ofrece una educación de calidad, no le ofrece vivienda y no le ofrece ese tipo de empleo que realmente ellos puedan tener cierto nivel de subsistencia, cierto nivel de decencia. La población negra en Colombia ha experimentado la pobreza y la marginación en muchos años en el país y todos conocemos las razones históricas de esta situación. Los ingresos medios son solo un tercio de lo que ganan los blancos colombianos, mientras que hasta el 60% de los negros en Colombia no tienen acceso al servicio básico de salud. Esto hace especialmente vulnerable en un contexto de inseguridad prolongada, en la cual la población afrodescendiente realmente no se siente como que una población colombiana, como que un grupo étnico aparte. Al igual que en todo lo demás en Colombia, ese racismo es también un problema de elitismo. Aquí es donde el clasismo también está limitando el crecimiento, la educación y un mejor trabajo. Pero ¿y por qué no la discriminación que también existe dentro de diferentes grupos sociales? Un tipo de problema social que todavía ningún tipo de legislación colombiana se ha atrevido a enfrentar directamente. Los esclavos negros liberados de la mitad del siglo XVIII se instalaron en sus propios barrios, en sus propias ciudades, lejos de sus opresores, mientras que los grupos indígenas que conservan sus culturas lograron hacerlo sobre todo al mantenerse alejados de los colonos europeos. Las personas que pertenecen a cualquier de estos dos grupos, a continuación, tienden a provenir de zonas remotas, deprimidas, olvidadas por el gobierno, donde las necesidades básicas están insatisfechas. Los servicios públicos no se ofrecen y carecen de una educación adecuada y de baja calidad que no llena las expectaciones cuando cualquier tipo de individuo afrodescendiente o descendiente de una población indígena realmente no llena los requisitos para aplicar ese tipo de trabajo que es bien pagado. Los negros que viven en la costa caribeña y pacífica de Colombia vienen en busca de mejores oportunidades para ellos mismos y su familia, y con la suficiente frecuencia, debido a las diferencias culturales, porque ellos se consideran afrocolombianos, y todos los estereotipos, las diferencias físicas, porque la mayoría de ellas tienen lo que se llama una característica negroide, la cual es diferente a las características de los caucasoides, de las personas de raza blanca, características que mayoría en la población colombiana. Claro, pero también existe una enorme diferencia financiera, porque si hace un análisis, la mayoría de la gente pobre en Colombia, cuando se habla de pobreza extrema, tenemos que mencionar a la comunidad afrodescendiente, pero también a la comunidad indígena, pero también tenemos que hablar del bajo nivel educativo, porque hasta este momento el Estado dominicano, el gobierno colombiano, no ha hecho los esfuerzos para elevar el nivel educativo de ese tipo de minoría. Y mucho más diferencia, aparte de evitar la mirada producto del prejuicio o el odio particular de algunas personas, vienen obligados a hacer algún tipo de trabajo de origen y emigrar hacia las grandes ciudades colombianas. Eso es algo que todos tenemos que reconocer. Yo soy de lo que creo que el mejor antídoto contra la pobreza y contra esos barrios de pobreza que muchas veces se crean alrededor de las grandes ciudades importantes en Colombia, el mejor antídoto contra la pobreza es simplemente crear lo que yo llamo las condiciones económicas para que esos pobladores se mantengan en sus regiones, donde ellos puedan conseguir cada una de las expectaciones que ellos como humanos tienen, por lo menos donde el gobierno le puede ofrecer lo que yo llamo los servicios más básicos que todo colombiano merece, independientemente de si es afrocolombiano o si es simplemente indígena.
porque yo sé de lo que creo, que donde hay buenos servicios y donde los servicios básicos de la población simplemente son llenados, la población negra no tiene necesidad de emigrar hacia esos condones de miseria que hay en muchas ciudades en Colombia. Yo estoy hablando de reconocer la contribución de los negros, de afrodescendientes en Colombia, pero yo creo que tienen el derecho a ser vistos no solo por nuestra complexión, pero sostengo que la cultura también debe ser apreciada, por también la cual se define como un lenguaje compartido, prácticas rituales, ideas y creencias. Crea una coincidencia entonces cualquier cosa. ¿Por qué es que nosotros como negros afrodescendientes no se le permite tener y conservar la cultura? Esto solo alimenta en hacernos a todos homogéneos debido a nuestro color, a nuestra cultura, pero también a la forma como nosotros miramos el mundo, al tipo de dioses que nosotros adoramos, el tipo de religión que nosotros preferimos, lo cual yo creo que es algo que la nación colombiana tiene que buscarle soluciones a este tipo de problemas. Yo tengo la creencia que una nación como Colombia, dado su característica y de mezclas raciales, la homogeneidad racial nunca va a existir, pero tampoco va a existir lo que yo llamo la homogeneidad cultural, porque simplemente cuando tú tienes tres diferentes grupos étnicos en una misma nación, realmente ni es saludable ni es bueno el que haya una supremacía de un grupo étnico sobre el otro. Y yo creo que las personas de raza blanca, los cuales mayormente el tipo de cultura que ellos tienen, prácticamente un tipo de cultura europea, no es bueno que ellos primero forcen a los negros afrocolombianos, a la población nativa, a aceptar la cultura europea. No, yo soy de lo que creo que si hay una cosa que pueda enriquecer a la nación colombiana, es simplemente creando esas tres culturas y aceptando esas diferencias como una parte indistintiva de la nación colombiana, en la cual la cultura africana que todavía la población afrodescendiente de Colombia siente, vive, admira y está tratando de promover. Es tiempo de que de una forma u otra el Estado colombiano a través de legislaciones proteja la cultura de cada uno de esos grupos étnicos, en la cual la cultura afrodescendiente, la forma como ellos se manejan, el tipo de lenguaje, el tipo de rito, el tipo de creencia y por qué no el tipo de música, el tipo de manifestación cultural que ellos tienen, simplemente sea conservado, sea protegido y sea protegido, en la cual el negro afrodescendiente, pero también la persona indígena, sienta que realmente es parte de lo que yo llamo una de las naciones más hermosas en Sudamérica. Por ese lado, yo soy de lo que creo que Colombia, una nación que todo el mundo admira por su diversidad racial, por su diversidad cultural, es tiempo de que Colombia le ofrezca al mundo esas diferencias raciales, pero de una forma más bonita, más positiva, pero también de aceptación, porque todo, ya sean los grupos étnicos blancos, los afrodescendientes y los indígenas, todos son parte integral de lo que hoy conocemos como Colombia. Si a ustedes les gustó este tópico, simplemente déjenmelo saber. ¿Por qué no? Compártalo como una forma de que otras personas este tipo de contexto le pueda ser de algún tipo de utilidad. Por ese lado, muchas gracias.